¿Y si te dijera que Pepsi, una simple gaseosa, llegó a tener la sexta flota militar más grande del mundo, gracias a un trato con la Unión Soviética en plena Guerra Fría? En 1989, mientras el planeta aún temía un enfrentamiento nuclear, la URSS, en bancarrota, entregó a Pepsi un lote de 20 barcos de guerra retirados, submarinos, destructores y fragatas a cambio de producto. Por un instante, una multinacional de refrescos tuvo más poder naval que muchos países del mundo, pero en la práctica, serían revendidos para desguace. Suena a broma, pero es uno de esos episodios donde la realidad supera a la ficción. La Guerra Fría no solo fue espías en las sombras o misiles apuntando al cielo. También fue una batalla cultural donde los símbolos tenían tanto peso como las armas. Coca-Cola era el emblema del capitalismo, la bebida de los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Pero Pepsi encontró un camino inesperado para atravesar el telón de acero y conquistar a millones de soviéticos. Esta no es simplemente la historia de una transacción comercial absurda. Es el relato de cómo una bebida burbujeante se convirtió en protagonista de la política internacional, de cómo el capitalismo no solo se impuso con tanques y tratados, sino también con vasos llenos de gas y azúcar, porque antes de barcos, submarinos y tratados imposibles, esta guerra comenzó con algo mucho más simple: el poder de un símbolo. Una botella podía decir más que 1000 discursos, y así empezó la conquista de Pepsi en la Unión Soviética. Esto no es solo historia. Es el eco del pasado que todavía guía nuestro presente. Bienvenido a Reloj Histórico. Visita los otros videos del canal y sigue descubriendo lo que el tiempo quiso ocultar. Después de la Segunda Guerra Mundial, el planeta no solo quedó dividido en territorios y ejércitos, también en imaginarios colectivos. Estados Unidos y la Unión Soviética entendieron que, para ganar la Guerra Fría, no bastaba con tanques o misiles. Había que conquistar corazones, mentes y hasta estómagos. Fue en 1947, con la doctrina Truman y el Plan Marshall, cuando la Guerra Fría se intensificó de verdad. Ya no era solo una rivalidad ideológica, sino una confrontación global en todos los frentes. La doctrina Truman fue la promesa de Estados Unidos de apoyar militar y económicamente a cualquier país amenazado por el comunismo, mientras que el Plan Marshall destinó más de $13,000 millones a la reconstrucción de Europa Occidental bajo un modelo capitalista. Ese doble movimiento convirtió la disputa en un choque abierto y total. Armas contra armas, pero también consumo contra austeridad. Como explica John Lewis Gaddis en The Cold War, A New History, 1947 fue el verdadero punto de partida de la Guerra Fría. En Occidente, Coca-Cola se convirtió en el sabor de la libertad. Durante la guerra, la compañía envió millones de botellas a los soldados estadounidenses, al punto que en 1941, Robert Woodruff, presidente de la marca, dio una orden que marcaría la historia. Cada hombre con uniforme obtendrá una Coca-Cola por 5 centavos, donde esté y cueste lo que cueste. Para cumplirla, la compañía levantó plantas embotelladoras móviles en los frentes de guerra. El refresco se volvió así un símbolo portátil de hogar, democracia y prosperidad. Como escribió el historiador Mark Pendergrast en su libro For God, Country and Coca-Cola, en 1993, Coca-Cola no solo refrescó a los soldados, se convirtió en un arma diplomática, la embajadora líquida del estilo de vida americano. Mientras tanto, en la URSS, esa misma botella era percibida como una amenaza ideológica. Para el Kremlin, permitir la venta de Coca-Cola era aceptar la seducción del capitalismo. Por eso, cuando un refresco estadounidense intentó atravesar el telón de acero, el gobierno soviético se resistió con fuerza. Y sin embargo, la necesidad de mostrar modernidad empujaba a Moscú a abrir pequeñas rendijas. Como señala Louis Siegelbaum en Borders of Socialism, la cultura de consumo occidental era vista en Moscú como un caballo de Troya, peligrosa, pero imposible de ignorar si querían aparentar progreso ante su propia población. Fue en ese espacio donde entró Pepsi. No tenía el aura global de Coca-Cola, pero sí la astucia empresarial para negociar donde otros no podían. Mientras Coca-Cola era vista como demasiado imperialista, Pepsi se presentó como una opción más flexible, más dispuesta a dialogar. Esa diferencia le permitió lo impensable: convertirse en la primera multinacional estadounidense con acceso real al mercado soviético. Pero hay un detalle clave. Para millones de soviéticos, probar una Pepsi no era simplemente refrescarse, era probar un pedazo del occidente prohibido.
Era beber modernidad, saborear aquello que la propaganda estatal les decía que no necesitaban. El académico Odd Arne Westad, en The Global Cold War, lo resume con claridad. La Guerra Fría fue en gran parte una guerra por los estilos de vida. La cultura de consumo resultó ser tan persuasiva como cualquier discurso político. La Unión Soviética podía tener los misiles más potentes, pero ¿cómo competir con una idea tan simple y poderosa como el deseo de tener lo que tu enemigo disfruta a diario? Ese era el verdadero campo de batalla simbólico. ¿Qué pasaría si el propio líder soviético, Nikita Khrushchev, se atreviera a probar el sabor del enemigo frente a las cámaras del mundo? Era 24 de julio de 1959. En Moscú se inauguraba la Exposición Nacional Estadounidense en el Parque Sokolniki, una vitrina del estilo de vida americano en pleno corazón soviético. Los visitantes podían ver desde automóviles último modelo hasta electrodomésticos brillantes. Pero lo que parecía una feria inocente se transformó en un escenario político mundial. Ese día, frente a una cocina americana prefabricada, ocurrió un cruce histórico. Richard Nixon, entonces vicepresidente de Estados Unidos, y Nikita Khrushchev, el líder soviético, se enfrascaron en una discusión improvisada que pasó a la historia como el Kitchen Debate. Nixon señalaba orgulloso los avances tecnológicos y de consumo de su país, mientras Khrushchev respondía con burlas y comparaciones, asegurando que la URSS alcanzaría e incluso superaría a Occidente. El historiador Vladislav Zubok lo describió como un teatro político, en el que cada refrigerador y cada electrodoméstico se convirtieron en armas ideológicas para demostrar la superioridad de un sistema sobre el otro. Lo más impactante es que el debate fue grabado y transmitido en ambos países, lo que multiplicó su efecto alegórico. La Guerra Fría por un momento se reducía a un intercambio verbal en una cocina de exhibición, observado por millones de personas en dos mundos enfrentados. Pero entre las palabras duras y los gestos desafiantes, hubo un detalle que escapó a la solemnidad del momento. En medio de la multitud, un ejecutivo de Pepsi vio la oportunidad de oro: ofrecerle a Khrushchev un vaso de su bebida. El líder soviético lo aceptó y ante las cámaras del mundo bebió por primera vez un refresco capitalista. La imagen era devastadora en lo simbólico. El máximo representante del comunismo probando un producto que encarnaba al enemigo ideológico. La prensa estadounidense explotó el hecho, interpretándolo como una victoria cultural. No era un misil, no era un tratado. Era un vaso de soda el que se convertía en protagonista de la Guerra Fría. Como recuerda el periodista e historiador Tom Standage, aquella foto funcionó como un recordatorio de que las bebidas podían ser más persuasivas que los discursos. Un gesto tan cotidiano como beber un refresco podía inclinar la balanza en la guerra de símbolos, y cuya acción no fue desaprovechada por Washington. La foto de Khrushchev con el vaso en la mano recorrió el planeta. Esa simple imagen condensaba lo que cientos de discursos no lograban: mostrar que hasta el líder del Kremlin podía sucumbir a la tentación del capitalismo líquido. Para los soviéticos, la escena era más incómoda que peligrosa. Khrushchev, con su estilo teatral, hizo comentarios jocosos, pero la semilla estaba plantada. Pepsi había cruzado el muro invisible de la ideología y se había servido en la mesa más prohibida del planeta. El historiador David Reynolds, en One World Divisible, señala que la Guerra Fría no solo se trató de armas nucleares. Las imágenes y los símbolos tenían un poder de fuego igual o superior, y esa foto de Khrushchev con un vaso de Pepsi en la mano lo demuestra. Ese sorbo no fue un gesto aislado. Fue la puerta de entrada a un acuerdo económico que cambiaría para siempre la relación entre Oriente y Occidente, porque la URSS no podía pagar en dólares, y Pepsi no estaba dispuesta a renunciar a su conquista. ¿Qué se puede intercambiar cuando una superpotencia quiere tu producto, pero no tiene dinero? Tras aquel primer sorbo de Khrushchev, Pepsi ya no era solo una bebida extranjera, era un símbolo de que Occidente podía penetrar en la URSS. Pero había un obstáculo monumental. La Unión Soviética quería Pepsi, y no tenía cómo pagarla. El comercio internacional se movía en dólares, la moneda capitalista por excelencia, y allí estaba el problema. La URSS tenía acceso muy limitado a divisas fuertes. Desde los años 70 el rublo no era convertible y las reservas en dólares se destinaban a lo esencial: tecnología, granos, armamento. Pepsi no entraba en esa lista. En 1972, en plena política de detente, PepsiCo alcanzó un acuerdo histórico con la agencia soviética Soyuz Import, responsable del comercio de alcohol.
La compañía entregaría concentrado de Pepsi a la URSS y a cambio recibiría los derechos exclusivos para distribuir el vodka Stolichnaya en Estados Unidos. Era un trueque ingenioso, gaseosa por vodka, y tenía un efecto colateral inesperado. Coca-Cola quedaba fuera del mercado soviético durante más de una década, hasta la apertura gradual de mediados de los 80. Como detalla la historiadora Georgiana G. Szabo, este intercambio marcó el primer gran acercamiento comercial real entre ambas superpotencias durante la Guerra Fría, un símbolo de que incluso en tiempos de tensión, el consumo encontraba caminos donde la diplomacia fracasaba. El acuerdo parecía surrealista, pero funcionó. Durante años, barcos cargados de Pepsi viajaban a la URSS, mientras Stolichnaya llegaba a bares y licorerías en Nueva York o Los Ángeles. El capitalismo líquido se movía en ambas direcciones. Pepsi refrescaba a los soviéticos, mientras el vodka embriagaba a los estadounidenses. El politólogo Mark Schrad lo explica en Vodka Politics. El vodka era para la URSS lo que el petróleo es hoy para Rusia, la mercancía con la que podía negociar incluso en contextos de aislamiento internacional. Y en este caso no sirvió para financiar armas, sino para comprar gaseosa. En Moscú probar una Pepsi era un gesto de modernidad, casi de estatus. En Occidente pedir un Stolichnaya en la barra era una forma de consumir lo exótico del este. En ambos casos, la bebida era mucho más que un líquido. Era un puente improbable en medio de una guerra ideológica. Pero a finales de los años 80, la crisis soviética era tan profunda que ni siquiera el vodka alcanzaba. Las reservas de divisas se habían evaporado, el rublo estaba debilitado y el comercio exterior se desmoronaba. La URSS necesitaba otra moneda de cambio y estaba a punto de ofrecer algo aún más increíble para pagar sus burbujas: barcos de guerra. Como señala el economista Anders Oslund, especialista en la transición postsoviética, el sistema económico del Kremlin había llegado a un punto en que los bienes reales reemplazaban al dinero, una economía que sobrevivía a base de trueques y urgencia. Si estas historias te hacen ver el mundo con otros ojos, no te detengas aquí. Mira los otros videos del canal y sigue desenterrando las huellas del pasado. Cómo una multinacional de refrescos terminó con submarinos y destructores soviéticos en su poder. Era 1989 y la Unión Soviética ya se tambaleaba al borde del colapso. El trueque con vodka había funcionado durante años, pero la crisis era tan profunda que ni siquiera las botellas de Stolichnaya podían sostener el acuerdo con Pepsi. Fue entonces cuando apareció una propuesta tan absurda que parece salida de una sátira, pero que ocurrió de verdad. Para saldar su deuda, la URSS ofreció a Pepsi un lote de barcos de guerra retirados. 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor. Una flota entera de 20 unidades, a cambio de burbujas. Por un instante, Pepsi se convirtió en un actor inesperado en el tablero global, con más poderío naval que muchos países de Europa o América Latina. Según reportó The New York Times en 1989, el acuerdo fue supervisado por Donald Kendall, CEO de PepsiCo, quien afirmó con ironía que su compañía desarmaba a la Unión Soviética más rápido que el propio gobierno estadounidense. La frase recogida en medios estadounidenses reflejaba la paradoja. En plena Guerra Fría no era un tratado nuclear el que reducía el arsenal soviético, sino una multinacional de refrescos. El trato parecía increíble, pero tenía lógica dentro de la economía soviética. Los barcos ya no eran útiles para su marina y costaban demasiado mantenerlos. En cambio, podían ser vendidos como chatarra una vez en manos de Pepsi. La compañía aceptó, no porque quisiera dominar los océanos, sino porque sabía que podía revender las naves para financiar su expansión. Imaginemos la escena. Submarinos que antes patrullaban el Atlántico Norte bajo la bandera del martillo y la hoz. Ahora pertenecían, aunque brevemente, a una compañía de soda. Una transacción tan insólita que hasta hoy sigue apareciendo en libros y documentales como una de las historias más absurdas de la Guerra Fría. Aquí es donde mito y realidad se confunden. La prensa de la época difundió que Pepsi tenía la sexta flota naval más grande del mundo. En realidad, las naves estaban fuera de servicio y fueron entregadas solo para ser desguazadas. Pepsi nunca tuvo una marina operativa, pero por unos días, en los papeles, su conteo de 20 embarcaciones igualaba o superaba el de marinas como España o Brasil, e incluso sobrepasaba a Noruega o México. Fue suficiente para que el mito navegara hasta hoy, alimentado por reportes que Business Insider y The Washington Post rescataron décadas después como uno de los episodios más absurdos y verídicos de la Guerra Fría.
detrás de la ironía había una realidad brutal. La URSS estaba desesperada. Vender su flota naval para pagar Pepsi era la evidencia de que el gigante comunista se caía a pedazos. ¿Qué revelaba realmente este intercambio sobre el ocaso de la Unión Soviética y el poder del consumo en la política mundial? El pago con submarinos y destructores no fue una simple excentricidad comercial, fue un síntoma brutal del colapso soviético. A finales de los años 80, la economía de la URSS estaba asfixiada, el rublo se devaluaba, las reservas de divisas se evaporaban y las reformas de Gorbachov no lograban frenar la crisis. Mientras los soviéticos hacían filas interminables para conseguir pan o mantequilla, Pepsi estaba en los anaqueles como un artículo de prestigio. El contraste era evidente. El comunismo, que prometía igualdad y abundancia, se desmoronaba mientras una gaseosa capitalista se convertía en símbolo de estatus. La llegada de McDonald's a Moscú en enero de 1990 reforzó aún más esa paradoja. El restaurante abrió sus puertas y sirvió a más de 30,000 personas en un solo día. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Miles de soviéticos esperaban durante horas, sonrientes, solo para probar una hamburguesa y un refresco. La gente no quería discursos de Marx ni planes quinquenales, quería un Big Mac y un vaso de Pepsi. Como relató The Washington Post en su cobertura del 31 de enero de 1990, aquella apertura fue tratada como una fiesta nacional del capitalismo, una señal de que el deseo de Occidente había vencido incluso antes de la caída del muro de Berlín, el símbolo más visible de la Guerra Fría. El historiador Stephen Kotkin, en Armageddon Averted, The Soviet Collapse, señala que la caída de la URSS no fue solo por razones militares o geopolíticas, sino por la incapacidad de competir con la atracción cultural y económica del capitalismo. Y en esa atracción, productos tan cotidianos como una soda o una hamburguesa tuvieron más poder de persuasión que cualquier tanque. Pepsi, que en Occidente era apenas una marca que competía con Coca-Cola, en la URSS se convirtió en un espejo del fracaso del sistema. Cada sorbo recordaba a los soviéticos que había un mundo al otro lado del telón de acero que disfrutaba lo que ellos no podían tener. En ese vaso burbujeante estaba la metáfora perfecta. El comunismo perdiendo la batalla no frente a armas nucleares, sino frente al deseo de consumir. Pero si esa historia terminó con la desaparición de la URSS en 1991, ¿qué queda hoy de esa guerra de burbujas y símbolos? Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, muchos creyeron que la historia de Pepsi en Rusia terminaría como una anécdota absurda de la Guerra Fría, pero el legado de esa burbuja fue mucho más profundo. Mientras Coca-Cola tardó en entrar plenamente al mercado soviético, Pepsi ya estaba posicionada en la mente de los consumidores rusos. En cierto modo, la marca sobrevivió al comunismo y se adaptó al nuevo capitalismo ruso, convirtiéndose en un actor comercial de primer orden. El contraste volvió a aparecer décadas después. En 2022, tras la invasión rusa a Ucrania, Coca-Cola anunció su retirada del país en respuesta a las sanciones internacionales. PepsiCo, en cambio, adoptó un perfil mucho más discreto. Detuvo la producción y venta de Pepsi y 7-Up, pero mantuvo sus líneas de lácteos y nutrición infantil bajo marcas locales, una paradoja que recordaba al pasado. La empresa que alguna vez recibió submarinos soviéticos seguía navegando en aguas turbulentas mientras su rival abandonaba el puerto. Este episodio nos recuerda algo esencial. Las guerras culturales no desaparecen, se transforman. La Guerra Fría ya no está, pero el poder blando de las marcas, de la música, del entretenimiento, sigue moldeando ideologías y sociedades. Lo que una vez fue Pepsi contra la URSS, hoy lo vemos en la tecnología, en las redes sociales y en la economía digital. El historiador Tony Judt, en Postwar en 2005, lo resumió con lucidez. La Guerra Fría se ganó menos en el campo de batalla que en el supermercado. Esa frase cobra todo su sentido cuando recordamos que una gaseosa pudo tener más influencia en la caída del comunismo que 1000 discursos políticos. Y ahí está la lección para nuestro presente. El poder no siempre se mide en tanques o misiles. A veces se mide en logotipos, en lo que bebemos, en lo que consumimos. La Guerra Fría nos dejó espías, conspiraciones y armas nucleares, pero también nos dejó esta verdad insólita. Pepsi tuvo más barcos de guerra que muchos países. La historia no solo se escribe con sangre, también con burbujas. Creías que lo de Pepsi y la URSS era increíble.
Espera a ver lo que revelamos en nuestros otros videos. Historias ocultas, conexiones que nadie te contó y verdades que aún pesan hoy. ¿Te atreves a conocerlas? Suscríbete a Reloj Histórico y descúbrelo.